¿Qué índice van a debatir paritarias? También dijo que estimaba que la inflación de este diciembre fue de 3,5%, pero que el 80% se produjo en los primeros 10 días del mes. No, dijo que el 2 y pico era para el gobierno anterior. Exacto. Y el 1%. Habrá que ver cuando se conozcan los números si esto, bueno, es metodológicamente sostenible. Bueno, ojo, vamos... hay dos anuncios más. Uno que se prorrogó la devolución de IVA, esto es importante para el bolsillo, del 5% para compras que se hagan con tarjeta de débito hasta 1.000 pesos. Es algo que viene de hace tiempo, pero que vencía mañana. Hasta el 30 de abril se prorrogó y va a regir de manera continuada. Y lo otro es el impuesto a los autos caros, sobre el cual más tarde vamos a hablar. Lo alivianaron muchísimo, incluso para los importados, que son la mayoría de los que estaban alcanzados por este tributo, lo cual habla de un abaratamiento de autos de lujo en simultáneo a que se están encareciendo bienes de primerísima necesidad como la carne o el pan. Bueno, muy bien. Guillermo Moreno, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por venir esta noche y estar aquí con nosotros. Gracias, bueno, gracias lo escuchaba recién, vamos a empezar ya con este tema, lo escuchaba recién al nuevo ministro de Economía decir que declaran la emergencia estadística en la Argentina, que no va a haber índice por unos meses de inflación y que se había mentido mucho y que tenían que restablecer la intervención del INDEC y de todo el desastre que había hecho el gobierno anterior en el INDEC. ¿Restablecer la intervención? No lo escuché, ¿no? Sí, dijo que la intervención del INDEC había sido un desastre. No lo escuché, pero bueno, puede ser que se me haya pasado. El INDEC nunca estuvo intervenido. No sé si capaz que para Berkovich estuvo intervenido y capaz que él descubrió un decreto que nunca hizo el Gobierno Nacional y Popular. Pero si tiene el decreto de intervención del INDEC, como se la pasó hablando en los últimos 8 años, le pido que lo saque. Lo muestra y se termina, firmado por Kirchner o por Cristina, y entonces el INDEC está intervenido. Y si no encontró el decreto de intervención, que no digan más que estuvo intervenido. Ni él, ni ministro de Economía, ni nadie, por favor. Buenas noches. Buenas noches. No, pero ya nos habíamos saludado. ¿Encontraste el decreto de intervención? El INDEC estuvo intervenido de facto por usted y por una serie... Sí, por una serie. Si quiere, vamos a arrancar, si quiere, una entrevista en la cual no quisiera que pasáramos, que dejáramos de pasar... ¿Qué intervención es esa de facto? Es una cosa media extraña. Sí, es la que usted llevó adelante con Beatriz Paglieri, con Ana María... Bueno, contésteme entonces, por favor. ¿Usted conoce a Hernán Brahim? Sí, claro que lo conozco, es mi compadre. ¿Su compadre? Sí. Bueno, ¿qué rol ocupó en la intervención o la gestión del INDEC? Soy padrino de su hijo. Bien. ¿Lo podría describir en cuanto a sus cualidades estadísticas? Abogado. ¿Y tiene habilidad como para dirigir un ente estadístico? Sin ninguna duda. Tiene título universitario. Ahora no lo evalúo yo, lo tiene que evaluar el que lo designa. ¿Fue designado? Sí. Ah, bueno. ¿Conoce usted a Ulises Valentín y Aníbal Nebelev? No, ahí no te los conozco. Bueno, Ulises Valentín y Aníbal Nebelev eran conocidos durante todos estos 8 años de intervención del INDEC como los batata entry, los que llevaban adelante las intimidaciones de los técnicos a los que usted no quería ahí cerca, no quería que se midieran. Pero Hernán Brahim era el que los comandaba, su compadre. Y es curioso que haya estado ahí porque antes había gente especialista en estadísticas, no abogados, matemáticos, ¿Quién era matemático? Matemática, por ejemplo, Marcela Almeida, desplazada el día 1. ¿Matemática o económica? No, Marcela Almeida es licenciada y doctora en matemáticas y fue desplazada del índice de precios nacional cuando empezó a darle distintos... Parece que tenés una equivocación. Me parece que estás equivocado. Igual que llama matemática a Bebacua y es profesora de matemáticas. Usted no... Pero vamos a los temas. Sí, ¿usted se hace cargo de la gestión de los últimos 8 años del INDEC? ¿Le parece que fue una buena gestión? No, yo no me puedo hacer cargo porque fui secretario de Comercio y ya expliqué que voy a dar todas las explicaciones como cuadro político del proyecto nacional y popular y de las interpretaciones políticas que yo tengo. Pero no me puedo hacer cargo de algo que no estuvo en mi gestión. ¿Pero usted midió bien los precios? ¿Midió bien la evolución del índice de precios al consumidor? ¿El INDEC? Sí. Sin duda, ninguna, sin duda. Tengo un gráfico para ver justamente la evolución... Espera un minuto, esperemos antes del gráfico. Un minuto acá. Sí. Porque yo le había preguntado por las consideraciones de Prat Gay, que han declarado la emergencia, y ahora después enseguida volvemos con eso, que han declarado la emergencia estadística nacional y no va a haber índice de inflación. Y dice que, bueno, que esto es consecuencia de que dejaron un desastre en el INDEC. Eso es lo que... No sé qué significa declarar la emergencia estadística. ¿Qué significa? No sé. Yo ¿Qué significa, Berkovich? No, le vamos a preguntar cuando tengamos ocasión de preguntarle. A usted durante 8 años le quise preguntar un montón de cosas y recién ahora tengo la ocasión. ¿Qué significa la emergencia estadística? Ya tendremos la ocasión de preguntarle a Prat Gay. Ok, ninguno sabe lo que significa. Yo si quiere sigo preguntando cosas a usted que sí sabe. Todo gusto. Bien.
Le mostraba un gráfico entonces recién. Este gráfico muestra la evolución. Bueno, está lejos el monitor. El monitor está lejos. Pero ahí se puede acercar. Acérquese tranquilo al monitor. Ahí tiene la evolución. La rayita roja de abajo es el IPC que midió el INDEC suyo. El INDEC de Beatriz Paglieri. Del gobierno nacional. De Beatriz Paglieri, sí, lamentablemente de todo el gobierno de todos estos años. Sí. Beatriz Paglieri, Ana Edwin y Norberto Iscovich y 1.400 funcionarios que trabajaban. Exacto. La raya de arriba, las 3 rayas de arriba, exhiben la evolución del índice de precios de San Luis, que replicó el método del INDEC y que fue coincidente con el INDEC durante todos los años previos a enero de 2007, cuando usted empezó a gravitar sobre él, y más abajo el precio de los alimentos, de la canasta básica, también medida por el Instituto de Estadísticas de San Luis, es decir, no por una consultora privada. ¿Cómo explica la divergencia que se produce? ¿Entre cuál y cuál? Entre el, bueno, fíjese que el de arriba, el azul, le digo los colores, el azul y el amarillo son el coeficiente de variación salarial del INDEC suyo. Vamos de vuelta. El verde, el rojo, el de abajo es el INDEC, el IPC del INDEC oficial. Ahora tenemos ahí lo mostramos de vuelta al gráfico. Ahí está. Ese rojo es el suyo. Arriba San el Luis verde. Es verde. El verde es en San Luis. Lo que me estás preguntando es esta brecha. Sí. Y muy bien. ¿Y acá dónde están los años? No, están abajo. La cámara ahí los va a tomar. Muy bien. Eso es 2014, eso es 2012 y más. Pero fíjese que... Vamos de a uno. Sí. Vamos de a uno. ¿Cuándo empezó a emitir plata la provincia de San Luis? Nunca la emitió. ¿Nunca emitió plata la provincia de San Luis? ¿Vos sos economista? ¿San Luis? San Luis. A ver, ilústreme. ¿Pero vos sos economista o no? Sí, soy economista de la UBA. Muy bien. Yo soy economista de la UBA. Muy bien. Sí, ya sé, después me tenés que decir en qué agrupación militaste. Pero aparte de decir eso, ¿nunca emitió plata la provincia de San Luis? ¿Nunca emitió plata la provincia de Buenos Aires? Vamos de vuelta. Durante el gobierno kirchnerista, no. Pero, por favor, si emitía los bonos que le daba para circulación dentro de San Luis, con los cuales financiaba determinados programas sociales que solo funcionaba como circulación de dinero, con todos los usos y costumbres del dinero en la provincia de San Luis. Pero Roberto Labaña se jactó justamente de haber eliminado las cuasimonedas. No, vamos el gobierno nacional eliminó las cuasimonedas. Las cuasimonedas, que son producto de la crisis del 2000, no reemplazó los bonos que generaba el gobierno de San Luis, con lo cual le daba una asistencia financiera a las familias de bajos recursos en la provincia de San Luis. Pero Guillermo, los precios en San Luis eran bueno, más bajos. Si vos lo sabés que cuando aumenta la oferta monetaria en un lugar, naturalmente los precios tienen esa es la visión monetarista. Esa será una visión suya monetarista. Pero vos sos economista, pero, vos lo sabés. Bueno, entonces para usted esa es la divergencia que explica San Luis. No, con cada una te la puedo explicar. Sí, explíqueme la otra. La otra es entre el índice... ¿Esa te convenció o no? No, no me convenció. Ah, bueno, ahí tengo que volver a estudiar. La del índice de precios suyo y la del coeficiente de variación salarial tampoco se explica, porque uno tendría que haber asistido... Sí, acá lo tenemos. ¿Por qué no se explica? Este es lo que muestra los salarios... ¿El azul? El azul muestra los salarios de la economía. Sí. Esto muestra el índice de precios al consumidor suyo. Sí. Esto, mío no, del INDEC y del gobierno. Del INDEC. Y esto muestra la evolución de los alimentos según San Luis. Entonces, según la inflación de San Luis... Ya está, ya explicamos la situación. Vamos al índice salarial. No, porque esta curva lo que hace es seguir, los sueldos siguen a la inflación de San Luis, porque la inflación de San Luis era la real de todo el país. Entonces los alimentos y los sueldos van empatando, ganando en algunos años, perdiendo en otros. ¿De dónde sacás esa conclusión, que lo que pasa en San Luis pasa en el país? No, San Luis es una tontería metodológica. San Luis era la única que lo podía medir porque no estaba bajo la vara suya. Pero esto es una tontería lo que está diciendo. ¿Cómo vos vas a decir que lo que pasaba en San Luis es lo que pasaba en el país? Eso es lo que decía Rodríguez Sá en la campaña electoral. No. Pero no lo podés decir vos seriamente hablando de economía. Lo que estamos diciendo... ¿Cómo lo que pasa en San Luis pasaba en el país? Lo de San Luis ya te lo expliqué. Guillermo... Ahora vamos al índice de salario, que también tiene su explicación. O sea, para usted el salario real se multiplicó por 3 en 8 años, porque pero esta no evolución... hay ninguna duda que nosotros aumentamos la distribución del ingreso. Sí, pero no la multiplicamos. Y la única posibilidad de mejorar la distribución del ingreso es que el índice de salarios esté por encima de los índices de inflación, porque entonces lo que vos me querés decir, si los dos van par y paso, no hay mejora del ingreso de los trabajadores. Claro, pero si uno sube el triple que el otro, se produce un aumento de los sueldos que habría quebrado todas las empresas, y no fue lo que ocurrió. Pero ¿cómo está? Vos estudiaste economía.
Sí, ¿Qué tiene que ver la tasa de rentabilidad? La tasa de rentabilidad de las empresas y las estructuras de costo de las empresas. Y se aumentaba productividad de la empresa con la tontería que acabas de decir. No aumenta o sea que cuando una empresa aumenta su productividad no puede aumentar los salarios. ¿Pero de qué estás hablando? Guillermo, mantengamos el nivel de respeto. Pero estoy manteniendo el nivel de respeto, pero no se pueden decir esas tonterías. Tuviste 8 años diciendo tonterías y ahora vengo acá y volvés a repetir tonterías. No se ponga nervioso. Pero qué nervioso, si estoy más tranquilo que siempre. Bueno, vamos al próximo tema. Bueno, pero a ver, vamos a redondear también con este tema. Vamos a redondear este. Digo, ¿por qué hicieron las modificaciones en el INDEC que hubo? Usted dijo que venían, que había productos que se medían mal o que no. Ninguna duda. La metodología que heredó de cálculo de inflación, del índice de precio al consumidor del Gran Buenos Aires, elaborado por Liach-Cavallo, la dupla Liach-Cavallo. Sí. Liach era el responsable del INDEC cuando cambiaron el índice de precio durante la convertibilidad. Incorporaron centralmente productos que estaban vinculados al comercio exterior, esto es, al nivel de productos que importaba la economía local, porque eran los productos que no modificaban sus precios. En general, lo que uno encontró cuando se abrió la metodología en un seminario público que se hizo y que él debería haber ido para aprender un poco, era lo que pasa... No fuiste. Sí, sí. ¿A dónde se hizo? En el Sheraton de Pilar. No fuiste. Sí, fui. ¿Dónde se hizo? En el Sheraton de Pilar. Sí, se hizo en el Sheraton de Pilar, pero no. Entonces fue. Pero no fue. Te sabe porque ahora buscó por ahí. Estaba su compadre y me apuró para que me corra al costado. No estaba. ¿Sí? No. ¿Quién lo cerró? ¿Quién cerró ese seminario? Alberto Fernández. Bueno. ¿Ve que estaba? ¿Ve que estaba? Sí, ve que estaba. Alberto Fernández. Su amigo Alberto Fernández. El mismo que te pidió derecho a réplica. Ese fue el que cerró el seminario donde se modificó y se explicitó por qué se había modificado la metodología, dado que había un sesgo a los productos importados que en el 1 a 1 bueno, pero hoy vamos a ser objetivos. Hoy reconoció Alberto Fernández que esas modificaciones eran necesarias. Le voy a mostrar... lo que dice Alberto Fernández, que después usted produjo muchos hechos económicos que marcaron el desquicio para el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Entonces ya ahí empezamos a tener una discusión de un poquito más de nivel. Estamos de acuerdo en eso y nos ponemos de acuerdo en que Alberto Fernández dice que la metodología a través del cual se calcula el índice de precios al consumidor es correcta. Eso es lo que él dice. Que había metodología equivocada en las mediciones anteriores y que había que cambiarlo. Incluso él lo trajo Stiglitz. Claro, lo nombró y lo dijo. Él lo trajo Stiglitz, hizo una reunión entre Stiglitz, Alberto Fernández en su despacho y algunos integrantes que teníamos que ver con esto, y Stiglitz explicó que era el mismo problema que había en la economía norteamericana. Lo dijo hoy. La estábamos... Ahí ya hay una base seria de empezar a trabajar. ¿Usted no dijo que no tenía nada que ver con el INDEC? No, vamos de vuelta. Yo fui en mi carácter de secretario de Comercio. Ah, bien, tenía que ver. No, con el INDEC no. El INDEC dependía o bien del secretario de Política Económica o bien del Ministerio de Economía. En esa reunión fueron los funcionarios del INDEC, fue el secretario de Comercio, Stiglitz, y estaba Alberto Fernández. Stiglitz explicó que lo que estaba pasando en la medición del índice de inflación en la Argentina era similar a lo que acontecía en Estados Unidos. Y explicó por qué, la metodología, los sesgos que había, lo que pasaba, etcétera, etcétera. Entonces ya nos pusimos de acuerdo en el primer tema. Que la metodología... No nos pusimos de acuerdo. Bueno, al menos con él. Sí, con Silvestre puede ser. Conmigo no nos pusimos de acuerdo. Con vos va a ser imposible ponernos de acuerdo. Va a ser imposible porque la verdad que tu nivel de explicitación de los fenómenos es muy pobre. Bueno, veamos este otro gráfico. Es muy difícil ponerse Veamos este otro gráfico, Gato, porque para que sigamos, para que termino con esto, porque si no queda la idea sin terminar. ¿Para qué termino? Entonces, lo que nos estamos poniendo de acuerdo, al menos en este lado, vos no, de este lado es que la metodología era correcta y que había un problema con la carga de datos. Esto es lo que yo escuché hoy del derecho a réplica del ex jefe de gabinete. Ya circunscribimos el problema a que metodológicamente la situación está bien y que el problema está en quién carga los datos. Entonces, lo único que tendríamos que averiguar, porque era ese tu problema también con dos señores que me has mencionado, es quiénes cargan los datos en el INDEC.
¿Quiénes cargan los datos? ¿Quiénes cargan los datos? Desde que usted puso el pie ahí, los hombres que usted designó, los Batata Entry. Muy bien, esa es tu afirmación. Así es. Y la tenés corroborada como periodista. Sí, claro. Estuve muchas veces adentro de ahí, estuve con la gente del INDEC. Es más, acá consta en un trabajo muy documentado. Lo único que tendríamos que hacer es averiguar fehacientemente, ahora, en cualquier momento, llamándolo al director del INDEC, que explique quién carga los datos. Y si los datos los siguen cargando los mismos que lo cargaban. ¿Todesca, dice usted? ¿A Todesca o al anterior? Me parece que Todesca no sabe nada todavía. Mejor llamás al anterior y decís, mire... Todesca dice que no puede medir porque dejaron un desastre, ¿no? Perfecto. Entonces se llama al director anterior y se le pregunta, mire, dígame, ¿quién cargaba los datos antes, hace 20 años atrás, hace 10 años atrás y hace un año atrás? Y si resulta que son similares, salvo situaciones de jubilación o retiro, son similares, por ejemplo, que el mismo que recolecta los datos los carga y hace 20 años que hace el mismo trabajo, esa hipótesis que acaba de decir está absolutamente determinada. Es muy fácil de corroborar. Se agarra el teléfono, se lo llama y dice, che, ¿cómo se cargaban los datos antes y cómo se cargaban los datos prometo ahora? Vamos a intentar Pero como la veracidad periodística es muy menor, no averiguó nada. Le prometo que vamos a intentar hacer su método. Bueno, mientras tanto, déjeme mostrarle este otro gráfico que es ilustrativo, porque justamente el INDEC, una de las cosas que dejó de hacer cuando usted empezó a manejarlo, o su gente, bueno, Beatriz Paglieri, Ana Edwin, dejó de publicar... Ana Edwin tiene 30 años. Sí, claro, pero no era la directora. Era directora era de recursos humanos, era la que se encargaba de rajar gente. 30 años. Bueno, bien. Mire este gráfico. Hablemos de números. Mire este gráfico. Vamos. En este gráfico se muestran los bienes. ¿Me lo pueden poner acá también atrás, por favor? Se muestran los bienes que dejó de publicar el INDEC. Frenémoslo ahí. A ver, ¿podemos? Sí. Dejó de publicar el INDEC los bienes de una canasta representativa. Y esa canasta representativa, cuando se dejó de publicar en 2008, tenía un determinado valor. Si eso se actualiza por la inflación que dio el INDEC, oficialmente el IPC, hasta noviembre de 2013, los precios que deberían valer estos bienes que informaban hasta 2008, actualizados por el capítulo de inflación del IPC de todos esos años, de 2008 a 2013, deberían haber costado esto en noviembre de 2013. El pan francés, por ejemplo, 4,40 al kilo, las galletitas dulces, el paquete de 150 gramos, 2,50 al kilo, el asado, 13,40 al kilo. Y lo que ocurrió en realidad fue que en enero de 2014 el mismo gobierno nacional y popular lanzó el plan Precios Cuidados con una serie de precios de referencia. Y los precios de referencia eran estos que usted ve al lado. 18 que los muchachos que hicieron Precios Cuidados negociaron mal. No, digo que estos precios eran Eso me está demostrando que negociaron. Eso me querés decir. Yo no me puedo hacer cargo si negociaron bien o mal. Yo no lo sé lo que me querés demostrar. No, Guillermo, le estoy diciendo, la gente cuando salió Precios Cuidados lo empezó a comprar. Vamos de vuelta. Vos me estás diciendo que lo que tenía que estar 4.44 según tu número fue 18.50. Yo lo que me querés decir, que negociaron mal. No, Guillermo, por favor. ¿Qué me querés decir entonces? A ver. ¿Estamos hablando del mismo idioma? Sí. Lo que yo digo es que la estadística del INDEC, trucha, a la que nadie le creía, pero que era oficial, mostraba ¿Nadie le creía? No, vos no le creías. Bueno, a la que yo no le creía. Pero no nos detengamos en esas nimiedades. Entonces no las digas. Bueno, ok. Lo que yo digo es que la estadística del INDEC marcaba que el pan debía valer 4,40 en el momento determinado en el cual le estoy mencionando, noviembre de 2013. ¿Cómo hiciste ese cálculo y esa metodología? Es muy simple. A ver, dale, ponelo de vuelta. Hay un método de 2 columnas que aparentemente me está diciendo negociaron mal. No, y ahí después me decís, no, pero tenía que estar 4.44. La verdad que no te entiendo. No, estoy diciendo que según el INDEC, si uno tomaba la canasta de bienes representativos de 2008 y la actualizaba por la inflación que dio el INDEC oficialmente en comunicados de prensa todos los meses, si la actualizaba hasta 2013 mediante una simple multiplicación. Yo no sé si en su carrera... Me imagino que usted lo sabe hacer muy bien. Bueno, el asado... Pero que no ponés el origen y no ponés el y no ponés ninguna de las inflaciones, la verdad que no lo sé cómo hiciste ese gráfico. Vos hiciste una columna... Ahí dice, pan, 150 gramos. 150 gramos, yo no sé qué. No, 150 gramos la galletita. Mire solamente esto. Mire, por ejemplo, ¿cuál es el precio de origen? El precio de origen es mucho más bajo. ¿Pero dónde está el precio de origen? Bueno, no lo simplificamos acá. No, es que no lo simplificaste. Hiciste mal como hiciste mal todo. Ese es el problema. Pero si tu mismo cuadro está mal hecho. No, el cuadro no tenés precio de arranque, no tenés precio de final. Cualquier cosa. Nos detenemos en una cuestión de verdad ridícula. Una cosa que porque siempre lo que decís, lo decís de piri. Pero no justificás nada, no decís nada, y después querés decir que las cosas están bien. Mantengamos el respeto, por favor, que venimos siendo muy respetuosos.
Berco, no, ¿a qué querés llegar? Yo vengo tolerando la falta de respeto precisamente porque quiero las respuestas. No hay ninguna falta de respeto. Tranquilo, yo aguanté durante 8 años tu falta de respeto desde la televisión. Bien. Y la verdad que no hice nada. Bien. Esta es la primera vez que vengo. Menos mal. Así que no hice nada. Bien. No hice absolutamente nada. Entonces. Ni nunca te llamé por teléfono. Vos fuiste irrespetuoso desde acá. Y de ningún momento tuviste la situación de decir, como este hombre no está contestando ni está diciendo nada, la verdad que le estás pegando a alguien solo que está caído. Porque la verdad, si alguien no contesta, vos fuiste el irrespetuoso. Y ahora que es la primera vez que vengo, me mostrás gráficos absolutamente mal hechos, que ninguno tiene ninguna explicación. ¿A qué quería llegar, Berco, con entonces, vamos, preguntemos, vamos. Si los precios de precios cuidados que la gente empezó a comprar masivamente a partir de enero de 2014 fueron los que le estoy mostrando, que esos sí son los precios oficiales de precios cuidados. Perfecto. 42 mangos del kilo de asado, 44 mangos del kilo de nalga, en la botella de 1,5 litros de aceite, 12 mangos. Si esos precios eran bajos para ese momento, ¿cómo se explica que el INDEC diera precios de la mitad o un tercio si uno extrapolaba los últimos veces? Pero nunca dijo el INDEC eso. Vos estás inventando un cuadro donde decís esto y esto se compara con esto, como hace siempre. Okay. Inventás cifras, inventás datos, inventás cosas y la das por certeza. Entonces, ¿por qué el INDEC dejó de publicar precios de la canasta representativa? Porque no hay a nivel internacional. Las recomendaciones dicen, como lo acaban de decir todos, que no se publican precios porque no son representativos. Bueno, dejemos el tema estadístico. Esto es lo que se explicó en ese seminario. Vamos al siguiente tema, tema leche y tambos. El precio durante su gestión se multiplicó. Usted negociaba, por ejemplo, el precio del tambero de 70 y pico de centavos por litro al principio de su gestión y al final terminó negociando precios de 4 o 5 veces eso. En el medio, la producción lechera cayó 4% en Argentina, mientras en Brasil subió el 9%, el 16% en Uruguay y el 15% en Nueva Zelanda. ¿A qué le adjudica esto? Vamos, ¿en qué secuencia me estás hablando de años? El precio de la leche, mientras yo fui secretario de Comercio, a nivel internacional llegó a $5.500 la tonelada de leche en polvo, después bajó a $2.700 la tonelada de leche en polvo, llegó a estar a 1.500, 1.600. ¿En qué secuencia de tiempo me estás hablando? Pero acá en ningún momento bajó, siempre subió. El precio de la leche en polvo a nivel internacional se dividió por 2. ¿En qué secuencia de tiempo me estás hablando? Entre 2007 y 2013. ¿Pero cuándo subió y cuándo bajó? No, en todo momento subió. ¿Cuándo se multiplicó por 3? ¿Cuándo que se multiplicó por 2? ¿De qué estamos hablando? Desde que usted entró como secretario de Comercio a mediados de 2006. La primera negociación que hice, y que es un precio que me acuerdo, era 0,55 centavos de litro, el litro de leche en la puerta del tambo. 0,55. Bien, ¿y al público? 1,50 era el sachet de leche en el supermercado. Usted sabe que ahora cuesta 12 mangos, ¿no? Mira, hay precios de todo tipo, pero puede ser que haya una leche que esté de 12 ¿Lo considera un éxito eso? ¿De qué me estás hablando? Del 0,45 al 1, no, de la evolución del precio de la leche. ¿De qué me estás diciendo? ¿De cuánto vale el sachet de leche? Pero muy bien, en el 2013, ¿cuánto valía cuando yo me fui? Valía 9 y pico. ¿Pero cómo 9 y ahora pico? vale 12. ¿Eso no lo tenés aquí? Sí, 9 y pico. Bueno, mostrámelo, a ver, ¿dónde está? ¿Qué secuencia? ¿Dónde está? Usted me está pidiendo a mí que muestre datos. Usted me pide a mí que muestre datos. Pero es que estás inventando. Bueno, vamos a otro tema. Para que me pregunto yo también. La 125, ¿qué pasó? Ahora el gobierno de Macri acaba de eliminar retenciones al trigo, al maíz, ha bajado 5 puntos la soja. Y siempre, bueno, es interesante ver qué pasaba en el momento de la 125, que fue el momento tal vez de mayor enfrentamiento entre el gobierno con los dirigentes del campo, ¿no? Sí, señor. En la 125 hay una decisión del ministro de Economía de aquel momento que nos plantea la posibilidad de que determinados productos se manejen con retenciones móviles. Ya el presidente Kirchner había dado esa misma instrucción en el ejercicio de su mandato, en los últimos meses del ejercicio de su mandato, para el sector petrolero. Estaba aumentando fuertemente el precio internacional del petróleo, eso traía aparejado que aumentaran los combustibles en el mercado interno, entonces me solicitó que hiciéramos una propuesta de retenciones móviles de tal manera de aislar el precio internacional del barril de petróleo
del precio doméstico de los combustibles. Es una fórmula muy sencilla, es una ecuación sencilla de utilizar y de aplicar, y de hecho esa resolución que fue firmada por el ministro Peirano tuvo ejecución hasta hace muy pocos años atrás, cuando se revirtió la relación de precios entre el afuera y el adentro. El ministro Lustó, en vez de aplicar una fórmula simple y sencilla, hizo una galimatía inentendible, directamente un mamarracho. En eso se basó el conflicto de la 125, un error conceptual del ministro Lustó, apañado, entre otros, por el jefe de gabinete, Alberto Fernández. Desatado el conflicto, donde Lustó viene y manifiesta que tiene acordado con el sector, porque lo dice él, mire, podemos aplicar esta resolución porque tengo acordado con el sector que van a apoyar esta resolución. Ese es el elemento clave por el cual Lustó consigue la venia para firmar esa resolución. Él manifiesta en una reunión colectiva que él tiene acordado que esa resolución no va a traer inconvenientes. Firma la resolución y pasa lo que pasa. Bueno, entre que técnicamente era incorrecta, se desata el conflicto, que Alberto Fernández trata de no llegar a un entendimiento, trataba de resolver los posibles conflictos internos del gobierno y situaciones que siempre pasa con la externa. Cada vez que avanzábamos a algún acuerdo venía Alberto Fernández y lo desordenaba. Esta es la realidad de la Él dijo hoy todo lo contrario, que justamente usted, con la Federación Agraria habían prácticamente arreglado y que usted bombardeaba los acuerdos con la Federación Agraria. Yo prácticamente no participé. Ahora, las retenciones, ahora Aranguren es ministro de Energía. Ministro de Energía. Se llevaban muy mal cuando era titular de Shell en la Argentina. Nos llevábamos muy mal en términos de posicionamientos políticos ideológicos. En términos personales, él tenía su posición, yo tenía la mía, no avanzábamos en hechos personales. Él fue muy claro cuando vino, de las pocas reuniones que tuvimos, me dijo, Shell no va a cumplir ningún acuerdo de precios porque no cree en los acuerdos de precios. Ahora, si hay una norma que me indica lo que tengo que hacer, Shell no viola ninguna norma. Y entonces le firmamos la norma. El cepo al dólar, dicen, siempre se dijo, fue otra medida de Moreno. De ninguna manera. Fue otra imposición de Moreno que le llevó a Cristina Kirchner. De ninguna manera, eso búsquenlo por el Banco Central y búsquenlo por aquellas conceptualizaciones que no tienen que ver con el peronismo. ¿Fue un error el cepo? En una economía bimonetaria como la Argentina, donde los gastos corrientes se hacen en pesos y los gastos no corrientes de mediano y largo plazo se hacen en dólares, y yo te pregunto a vos, ¿cuánto vale un kilo de pan? Me lo decís en pesos. ¿Y cuánto vale tu auto o tu casa? Me lo decís en dólares. Tengo que generar un virtuosismo de circulación entre pesos y dólares. Cuando el modelo consiguió un virtuosismo de circulación entre pesos y dólares, entre otras cosas hizo Puerto Madero, que lo hicieron con los argendólares que salieron, se invirtieron, y ahí tenemos un barrio que es un ejemplo. ¿Está bien? Podemos criticar, pero la verdad que en ese momento, donde el nivel de ocupación en la construcción estaba bajo, con los argendólares se hizo ese barrio. Entonces, lo que nosotros tenemos que generar son mecanismos para que la circulación entre pesos y dólares no se vea prohibida ni atrapallada. Digamos, de alguna manera así funciona la economía argentina, que básicamente es una economía bimonetaria, una de las pocas economías en el mundo bimonetarias. Bien, la última decisión del gobierno de Néstor Kirchner, el 7... No sé si quedó claro eso, porque quiero... No busquen eso en la conceptualización peronista. Búsquenla, este fue un gobierno muy amplio, donde había distintos posicionamientos políticos interactuando. Pero la presidenta lo bancó. No, pero yo no digo, pero usted dice no lo busquen, la presidenta es peronista. Usted me está preguntando la génesis de esa medida. Sí. De eso no hay ni... La génesis de esa medida... No, también bancó la 125, fue el ministro y le dijo, esto está acordado, ¿qué va a decir la presidenta? Ah, está acordado, vamos a darle para adelante. Le dimos para adelante y así fue. Entonces,
Estamos hablando de la génesis de esta situación. La génesis de esta situación no viene dentro de la cosmovisión de los típicos economistas del Perú. La última decisión del gobierno de Néstor Kirchner, el 7 de diciembre de 2007, fue la autorización de la fusión entre Cablevisión y Multicanal, Sí, que lleva su firma. Sí, el 9 me parece. Bueno, salió en el boletín oficial el 9, el 7 se tomó la decisión y se firmó el decreto. El decreto, la resolución, lo que hizo fue permitirle al Grupo Clarín controlar el 50% del mercado de cable y de colocarlo en una posición monopólica que después usufructuó en contra del gobierno nacional. ¿Se arrepiente de eso? No. En el momento que se firma, y es efectivamente lo que estás diciendo es correcto, fuiste a las fuentes, está firmado y es correcto lo que estás diciendo. El estudio que se presenta dice que se va a avanzar sobre una estructura de escala en los costos de tal manera que se va a producir una baja en la tarifa del cable. Con la lógica de la baja en la tarifa del cable es que se autoriza esa fusión. Como la lógica de la baja en la tarifa del cable no se cumplió, es que después se desanda ese camino y se le plantea al Grupo Clarín que tienen que volver a la antigua situación de multicanal por un lado y Cablevisión por otro. ¿Pero no le parecía a usted que dándole un poder monopólico? Esa resolución es la que ellos judicializaron y nunca cumplieron. Entonces, hay una resolución de autorización de la fusión donde la explicitación es que va a bajar la tarifa y cuando se demuestra que no bajó la tarifa, se le pide a que se vuelva a la situación anterior, que es la famosa resolución. ¿Y usted no pensaba en ese momento que dándoles un poder monopólico de más del 50% del mercado, ellos iban a actuar de la manera que actuaron? El informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia... Era de Humberto Guardia Mendoza, gente suya. Pero ¿cómo si ya venía del gobierno de la Alianza, Guarda Mendoza? ¿Pero qué información tenés? Respondía usted, Guillermo, lo investigué yo no en persona. Yo me he sentado a charlar con Guardia Mendoza. Yo era el secretario de Comercio y él integraba la comisión. Guardia Mendoza viene de la época de la Alianza. Bueno. ¿Cómo vas a decir que es un hombre que... Pero no, ese tipo de reflexiones son las que están mal, te hacen mal como periodista, la gente después no te cree. Bueno, como dicen ustedes, en la calle no te cree. Hay que ver a quién no le cree, ¿no? En la calle a vos no te cree. ¿Usted no se siente un poco responsable que hoy el neoliberalismo esté nuevamente en el poder? Pero de ninguna manera. Porque digo, todos lo usaron como campaña. Nosotros, mientras vos decías que el INDEC mentía y que estaba todo mal y que nadie creía, la presidenta sacó 54% de los votos. Pero después, en el año 2011, eso que vos estás diciendo. ¿Y después qué pasó? En el año 2000, vos empezaste esta campañita, financiado vaya a saber por quién, financiado vaya a saber por... Bueno, ahora estoy hablando yo. Financiado vaya a saber por quién. En el año 2007, en el año 2011, la presidenta saca 54-55% de votos. ¿Cómo vas a ser que ser responsable? Bien, los créditos para inquilinos que usted anunció, no, pero porque si no, no vamos a descubrir ningún tema. El tema de Cablevisión que es importante, porque hoy hay una nueva modificación. Está bien, pero hoy hay una nueva modificación. Esta que quieren unir ahora todo en la convergencia que ha dicho Aguad, todo en uno. Sí, dijo telefonía celular, internet, ¿qué otra cosa más? Lo que pasa es que no importa mucho lo que opine Moreno de hoy. Me importa hablar de estos 8 años. Yo te contesto después, pero me parece muy importante la pregunta de él con todo, si me permitís un segundo. La sensación que yo tengo visto esto y que me estoy enterando es que los muchachos están volviendo a las andadas. Porque no me parece que en 15, ya lo voy a contar, no me parece que en 15 días este gobierno esté en condiciones de pergeñar las respuestas que hoy está dando en esta área, que es un área muy compleja, en un equipo nuevo, donde no se los vio trabajando activamente, pensando y reflexionando. Yo me acuerdo, a las pocas semanas de haber asumido, pocos días te diría, de haber asumido la Secretaría de Comunicaciones, me pide una reunión la empresa Telefónica, que la presidía un señor que se llama Gutiérrez, que ahora vuelve a estar en el directorio de YPF, él mismo. Se la doy, viene con su gerente general, que se llamaba Ansaldo, y algunos más, y para mi sorpresa me traen una serie de expedientes en original. ¿Me estás entendiendo lo que te digo? O sea, vienen al Estado, al secretario del área,
me piden la reunión, entran y depositan en mi mesa los expedientes originales de un hecho administrativo que yo desconocía. Entonces le pregunto, ¿esos expedientes qué son? Me dice, son los expedientes que usted tiene que firmar. Gutiérrez me dice, sí, que usted tiene que firmar. Y le digo, ¿y qué es esto que yo tendría que firmar? Es el aumento tarifario del 10% que hemos arreglado con el anterior secretario de Comunicaciones y que tiene la firma del ministro Labaña, pero que Duhalde no llegó a firmar. Ah, muy bien. Para esa época, la Secretaría de Comunicaciones estaba en el Ministerio de Economía y la línea jerárquica era presidente Duhalde, ministro de Economía Labaña, sí, secretario de Comunicaciones, creo que era Coan. Otro Coan, sí, Marcelo Coan. Arreglamos con el secretario, firma Labaña, faltaba firmar Duhalde. Kirchner modifica el área de la Secretaría de Comunicaciones y se la pasa al Ministerio de Planificación. Y entonces Telefónica dice, enterados de que Comunicaciones va a dejar de estar en Economía y pasa a Planificación, pensamos que estos expedientes originales se podían perder. Entonces nos los llevamos, los originales. Los originales. Se los llevaron a su casa, los sacaron de propiedad del Estado y se los llevaron. Yo los miro y efectivamente tenían la firma de Coan y tenían la firma de Labaña. Y entonces le digo, ¿qué es lo que quieren? Usted tiene que firmar debido y después va a firmar Kirchner y con esto tenemos el 10% de aumento. ¿Qué quiero significar con que volvieron las andadas? Ellos estaban acostumbrados a hacer los marcos normativos. ¿Las telefónicas? Lógicamente. Ellos estaban acostumbrados a llevarse los expedientes, a hacer los marcos normativos, a definir cómo se hacía, a poner los funcionarios, hasta que llegó un Estado a mandar. Llegó un Estado a mandar, esos expedientes se quedaron ahí. ¿Y ahora quién dice que vuelven las andadas? Y nunca se firmaron. ¿Quién dice vuelven las andadas? Y bueno, las andadas vuelven las empresas. Yo no tengo ninguna duda de que todas estas políticas están pergeñadas por fuera del Estado. Hasta están redactadas las resoluciones y los decretos de Marla por fuera del Estado. Se los llevan para que firmen. Porque no están en condiciones en 10, 15 días de poder hacer tamaña investigación para llegar a tamaña. Agarraron los equipos, los gerenciales de las empresas, en este caso obviamente que está influenciando más es Clarín, le llevan y le dicen firma. ¿Cómo me lo quisieron hacer a mí? En agosto de 2006 usted anunció... No sé si queda claro. Sí, pero sí, en agosto de 2006 usted anunció un plan de créditos para inquilinos. Sí, un plan que iba a tener supuestamente financiamiento hasta el 100% de la vivienda y que se iba a hacer a tasas subsidiadas para que los inquilinos paguen lo mismo que un alquiler para hacerse de su casa propia. No eran tasas subsidiadas. Bueno, eran tasas accesibles. Eso sí. Se entregaron 3.049 créditos solamente. ¿Cómo explica ese fracaso? ¿De dónde sacaste ese dato? El informe sobre bancos del Banco Central. No es cierto. Sí. No es cierto. El Banco Nación, sí te acepto que el sistema financiero privado y en ese momento también el Banco Provincia que estaba administrado por Lustó no acompañó la propuesta. Pero el Banco Nación... ¿Usted dice que fue masivo, como el Procrear? Pero hay que preguntarle a Fábrega, que a la sazón era el gerente general, después fue presidente del Banco Nación, ¿qué es lo que pasó con ese crédito? Fue un fracaso. No, pero de ninguna manera fue extraordinario. Fue miles y miles y miles de créditos dados. 3.049. No, señor. Sí. Pero no es cierto. Se pudieron entregar solamente 26.000 carpetas, de las cuales 6.000 calificaron y solo 3.049 accedieron al crédito. Se puede preguntar a Fábrega. Fueron miles. Claro, lo que pasa es que así son todas las discusiones iguales. Es lo mismo que usted hizo en el INDEC. Rompe todos los parámetros de la discusión. No, son con nombre y apellido. La tira al córner sistemáticamente. Pero Fábrega en este momento, según los diarios, no sé si es cierto, no lo sé porque no hablo con él, aparentemente está acompañando este gobierno. Vamos a otra cosa. Se lo llama a Fábrega y se le pregunta. Cuando ese programa, cuando llegó Mercedes Marcó del Pon a la presidencia del Banco Nación, lo discontinuó. Cuando usted asumió, el kilo de pan valía 4,20. Usted lo salió a ofrecer a 2,50, diciendo que la flautita... Vamos de vuelta. El pan, el kilo de pan
no existe. Cuando se fue costaba 18. En el área metropolitana. ¿No existe el kilo de pan? ¿Cómo no existe? Es muy concreto. No existe. Puede ser de 5 piezas, de 8 piezas, de 12 piezas. Depende del tamaño del pan, la cantidad que entra en el kilo. Cuando se debate sin conocimiento tenemos este problema. Es el mismo problema de decir que es un saco azul. Claro que el concepto de saco azul se entiende. Ahora, hay saco azul cruzado de 3 botones, de 2 botones, de invierno, de verano. El kilo de pan depende de la cantidad de piezas que tenga el kilo de pan. Hay kilo de pan de 5 piezas, entonces que tiene una cantidad de costo de horas hombre. Y hay un kilo de pan miñón, chiquito, de 12 piezas. Entonces no existe. ¿Usted considera que tuvo éxito en contener el precio del pan en general? Existe. El kilo de pan de 5 piezas. El kilo de pan de 5 piezas costó al público 2,50, pero muchísimo tiempo. ¿Y cuánto costó cuando usted dejó la oficina de secretario de Comercio? Estaba 10 pesos. No estaba 10 pesos. Estaba 10 pesos, desde 5 piezas estaba 10 piezas. Bien, no importa. Sigamos. La misión Angola que usted hizo el 5 de marzo de 2012. La misma pregunta, la misión Angola fue extraordinaria. Y el año siguiente se exportó un 10% menos. Pero eso lo produjo, según el INDEC. Producto de la sequía. Nos quedamos sin harina. El principal producto que se exportaba a Angola era harina. Tuvimos que elegir entre que comieran otros pueblos harina o que comiera el pueblo argentino. Se decidió que comiera el pueblo argentino. Bajaron las exportaciones de harina en general porque no había. Entonces, si era el principal producto que se exportaba en Angola y ese producto tiene implicancias, ese es el dato. Usted iba a promover exportaciones de valor agregado. Una lectura usted iba a promover exportaciones de valor agregado. Hace un año. No se modificó la matriz de exportaciones hacia Angola con ese viaje, ¿o sí? Pero ¿cómo no se va a modificar? Y si usted me está diciendo que dependía igual de harina. Pero al año siguiente, hoy es otra realidad. Hoy tenés empresarios que siguen viajando, los publican los diarios, entre otros el diario La Nación, y ya ni siquiera van a discutir con el gobierno nacional, que es lo que tuvimos que hacer nosotros, van con los gobiernos provinciales. Es un 0,1% del comercio exterior argentino. Es un éxito. La misión Angola, si querés saber si es un éxito o no, tendrías que preguntarle al embajador en Angola, que sigue siendo el mismo, el de Angola en la Argentina. Pero ¿por qué no le preguntás a él? Pero ¿por qué no ejercés correctamente tu acción de periodista? Vas al embajador angoleño en la Argentina, le haces un reportaje, Guillermo, y le preguntás... El que tiene que dar explicaciones, que fue funcionario público eso es usted, no yo. Pero si yo te estoy diciendo que es exitosa. Bueno, por eso, no me pida explicaciones a mí sobre mi labor. Usted tiene que darle explicaciones al pueblo sobre lo que aumentaron los precios y sobre por qué llevó al desastre a tantos sectores de la economía. No. Ahora resulta que vos opinás ¿Cuántos tambos cerraron con su política? Ese es el problema que con tenemos. Su política lechera, ¿cuántos tambos cerraron? ¿Tambos que cerraron? Sí. Pero ¿cómo vas a decir que cerraron tambos? Pero eso no cerró ningún tambo en la Argentina. Pero cierran y abran todo el tiempo. Mire a la cámara, todos los santafesinos están mirando y dígales que no cerró ningún tambo en la Argentina. Todo el tiempo. Pero miro a los santafesinos, miro a los pampeanos, miro a los de Buenos Aires y miro a los cordobeses. 12.000 tambos. Pero no es cierto. 12.000 tambos. Pero eso no es cierto. La superficie sembrada de trigo es la peor en 100 años. Eso no es cierto. Es la peor en 100 años. La bolsa de cereales. Vamos de vuelta. Si me vas a hablar del tambo, estamos hablando de tambo. Si en el medio... tiene fracasos múltiples. Me metes... ¿Pero de qué fracaso estás hablando? Del precio del pan, del precio de la leche, de lo que pasó con la concentración de los mercados de consumo masivo. Pasamos los 100 millones de toneladas de cereales y oleaginosa en este país. ¿De qué fracaso me estás hablando? O sea que si vos reemplazás alguna superficie de trigo por maíz, baja el trigo y sube el maíz y vos me decís un fracaso. Más de 100 millones de toneladas de cereales. Pero no se puede hacer, no se puede reflexionar con elementos sueltos. Sos un profesional. Los camioncitos de carne para estás engañando a la gente, le estás mintiendo a la gente. Y eso tenemos no que ir habla bien de redondeando. vos. Vamos a ir redondeando. Los camiones de carne para todos y pescado para todos, ¿cree que fueron efectivos en contener el precio de la carne? Sin ninguna duda, lo sigue reclamando la gente. Hay gente que comió por primera vez pescado cuando le llegaban los camiones de pescado para todos. Pero desde ya que lo están ¿Cuántos diciendo. eran? Camiones, debía ser 3 o 4 camiones de pescado, no había más de... Eran de un amigo suyo, Rubén Abrucese.
No, otra vez te equivocas, eso es carne, estamos diciendo pescado. No, le dije los de carne. No, le mencioné ambos, Moreno. Bueno, pero te estaba contestando pescado. Bueno, está bien. Bruce, no se ponga nervioso. Que ahora, pero no estoy nervioso de ninguna manera. Parece. ¿Por qué decís que estás nervioso? Si el único que está diciendo mentiras acá sos vos. Bueno. Yo la verdad que no estoy diciendo ninguno, no estoy ni nervioso ni nada por el estilo. Los camiones de carne para todos eran de un amigo suyo. Demostrando que tu nivel profesional deja mucho que desear. No solo como economista, sino como periodista. Te estoy dando la fuente para cuando decida el Banco Nación, consultar Fábrica. Cuando te decida Angola, consultar con el embajador. Cada uno de los datos que estás diciendo, te mando a la fuente y no lo haces. Yo también le mostré la fuente. Usted no entendió. Quizás serás perezoso. No, quizás usted tiene una práctica falaz de discutir. Quizás serás yo le mostré los datos y usted no los ve. Tu nivel de trabajo deja mucho que desear. Pero podemos continuar esto todas las veces que quieras. Porque bueno, empezamos ahora, podemos continuar todas las veces que quieras. Hay muchos temas para seguir charlando, además va a lanzar ahora una agrupación política, ¿no? En enero, Néstor. En enero empezamos la afiliación Así que masiva. Empezamos la afiliación masiva porque queremos que el peronismo no caiga en manos de aquellos que quieren hacer un peronismo dócil como rueda de auxilio de este gobierno que se nos plantea un nivel de exclusión como nunca se nos planteó en la Argentina. Y lo dice con todas las letras, porque nadie puede creer que pensando que él puede decir pobreza cero y me aumenta el precio de los alimentos. Entonces, está claro que me están planteando un modelo de exclusión. En este modelo de exclusión hay algunos que quieren un peronismo funcional a ese modelo de exclusión. Y nosotros lo que pretendemos es que el peronismo siga expresando a los humildes de esta patria. Para seguir expresando a los humildes de esta patria, lo que estamos lanzando es una campaña de afiliación masiva para presentarnos en las internas y tratar de que si los afiliados no nos acompañan, tengamos la representación del mismo. Bueno, gracias Guillermo Moreno por estar esta noche aquí. Gracias y seguiremos en otro momento porque han quedado muchos temas, así que muchas gracias. No, de nada. Bueno, otro de los temas del día...